Valle Televisión presenta el clásico de la televisión local, Desde el Alma. José Andrés Gálvez conversa desde el alma con los personajes que usted quiere conocer. Amar lo que murió, vive. Alma, si tanto te han herido. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa Desde el Alma a través de las pantallas de BTV y todas sus plataformas. Hoy, en este programa, que cuenta con el patrocinio de Fuente de Soda La Terraza, de la avenida Santa Teresa, esquina de calle 3 Carrera, tenemos el privilegio de conversar, de llegar al alma de un gran andino, escritor, profesor, historiador. Un hombre que durante los últimos 50 años prácticamente se ha dedicado a investigar la historia del Valle Grande de la Aconcagua y particularmente de las principales instituciones de nuestra provincia de los Andes. Efectivamente, nos referimos a don Carlos David Tapia Canelo, a quien con todo agrado damos nuestra más cordial bienvenida. Bienvenido a nuestro programa, Carlos. Gracias, José Andrés. Un agrado para mí, como siempre, estar en esta casa tan vista y tan escuchada en Valle Aconcagua, BTV Valle Televisión. Así que contento de estar aquí para que charlemos, para que conversemos de lo que tú quieras que conversemos. Nuestra primera pregunta: ¿quién es Carlos David Tapia Canelo? Un andino de corazón. Andino nacido en los Andes, nacido un 31 de julio, contento, orgulloso de vivir en esta ciudad, profesor, escritor, historiador, dicen algunos, me siento más cronista que historiador en realidad, pero bien, escribo historia. Tu familia, cuéntanos de tu familia, dónde naciste en los Andes, en qué barrio de la ciudad, dónde estudiaste, tu niñez, cómo comienza la vida de Carlos Tapia. Bueno, estas historias de recordar el pasado de uno siempre son muy interesantes. Yo nací en los Andes, frente a la iglesia de los Padres Pasionistas. En la avenida en toda la esquina, en la avenida Chacabuco, había una puerta de sol en ese tiempo, esa puerta de 2 salas en toda la esquina, ahí había una casa, y ahí nací yo. A los 8 días de vida, se cambió mi familia, mejor, y lógico conmigo, a la acera, a la calle La Acera, 557, a cuadra y media de la Plaza de Armas de los Andes. Ese fue mi inicio, como decirlo, como persona ya. Bueno, en el barrio de Las Heras, que tengo muchos recuerdos probablemente de ella, están todos los recuerdos de mi niñez, me matriculó mi padre en la escuela parroquial, que la tenía a cuadra y media de mi casa. Por lo tanto, yo muchas veces sentía la campana y salía y llegaba justo a la fila. Era bien interesante el tema. Bueno, ahí desarrollamos muchas actividades de juego, las famosas pichangas callejeras, con la pelota de sapo, etcétera, etcétera, y toda la anécdota que eso significa en un Los Andes pero diametralmente distinta a lo que es ahora. Indudablemente el paisaje ha cambiado, las calles han cambiado, la familia ha cambiado, todo ha cambiado, pero yo tengo ese recuerdo de ese barrio y de esa mi primera escuela. Tu familia es muy numerosa, tus padres, ¿qué es lo que hacían? ¿Cuántos hermanos son? Bueno, somos 7 hermanos, mi madre era modista, mi padre era chofer. En ese tiempo ser chofer era una profesión, se le daba el carnet como profesional de chofer y trabajó en varias empresas y tiene una anécdota de mi padre muy interesante que voy a aprovechar de conversarla porque estuvo en varias partes, trabajó en varias partes, pero principalmente lo que más hacía era chofer, fue chofer de la fábrica Oso, por ejemplo, que traía unos camiones, me acuerdo, muy modernos y él los manejaba. Y bueno, y así nos fuimos desarrollando en familia, con mi padre muchas anécdotas, muy querido del barrio, así que contentísimo. Dentro de tus 7 hermanos, ¿todos están vivos? A ver, de los 7 que quedan, como dices, de los 7 que había, van quedando 5, vamos quedando 5, somos 5 los hermanos que están vivos. Tengo una hermana bien enferma en el sur, que es la hermana mayor, tiene ella 93 años. Después tengo mi hermana Teresa, que tiene 91 años, va a cumplir 91, perdón, tiene 90. Está viviendo aquí en Los Andes. Después está Nancy, que es profesora igual que yo. Estoy yo y está Reinaldo, que él vive en San Felipe. Somos los hermanos que estamos y que hemos estado siempre en contacto. Yo diría que podemos decir que es una familia que ha estado unida siempre, que era lo que más deseaban nuestros padres. Así que en ese sentido
cumplimos con la promesa que le hicimos de permanecer más o menos siempre juntos. Éramos una familia, como tú ves, Pepe, numerosa, no era una familia de poca gente. En esa familia tan numerosa yo lo que tengo muy vivo el recuerdo de las Navidades. La Navidad era una mesa llena con mi padre de cabecera y todos nuestros hermanos al lado, mi mamá preparando la cena. Era muy bonito. Yo creo que mi vida menos familiar fue muy bonita porque fue una vida ¿cómo se llama?, de mucha participación, de estar sentir una casa llena, por así decirlo, con mucha vida. Así que eso más o menos fue un poco. Y en cuanto a tu familia, tú con el transcurrir del tiempo, obviamente, formaste tu propia familia. Bien, yo me casé con Consuelo Gamboa, Connie. La conocí a ella ella era muy joven, mucho más joven que yo. Yo tenía 24 años, ella tenía 16 cuando nos conocimos. Bueno, y ahí empezó indudablemente un pololeo que terminó finalmente casándonos. Nos casamos bastante joven, ella de 18 años, yo de 26. Tenemos 8 años de diferencia. Y rapidito, no tan rápido en realidad vino la familia. Lo que sí, curioso, lo primero que se nos ocurrió viviendo los dos ya en pareja fue tratar de obtener luego la casa propia. Y fue así como, gracias a la iniciativa del grupo de profesores, se creó la cooperativa Los Castaños y ahí pude postular una casa y tuvimos una casa apenas iniciamos ya nuestra vida en familia. Costó para que llegara el primer hijo, nos costó bastante. Llegó a los 5 años de casado, Connie tenía algunos problemas, nos hicimos los exámenes los dos, hasta que llegó el hijo cuando ya prácticamente perdíamos la esperanza de poder tener familia, llegó nuestro primer hijo. Y de ahí después siguieron llegando hasta completar los 4, 3 hombres y una mujer. Ha sido muy interesante la vida con Connie en familia, muy interesante. Ella ha sido mi compañera de siempre, que la conocimos. No nos hemos separado nunca. Hemos participado prácticamente en todas las actividades. Ella ha sido una muy buena partner. Ha estado en todas las cosas que he estado y yo he estado en todas las cosas que ella ha estado. O sea, nos complementamos tremendamente en todas las actividades que han sido múltiples. Han sido múltiples las actividades que hemos tenido. Así que es un poco, a grosso modo, lo que ha sido, ¿cómo se llama?, mi vida, y que inicié en familia con Consuelo y que nos dio origen a esta familia de 4 hijos. Paralelamente a tu actividad pública que todos mayoritariamente conocemos, también has incursionado en el campo de la política, en el campo de la filosofía, en el campo laboral. Entiendo que también por muchos años trabajaste en la División Andina de Codelco Chile, además de haber sido profesor tanto en el liceo como en otros establecimientos, incluso en la universidad. Sí, bueno, en el campo laboral fue bien interesante mi trayectoria laboral o profesional. Yo me inicié trabajando en la librería central, pero era muy joven, yo soy casi un adolescente. Y de ahí inicié, partí yo estudiando contabilidad en el Instituto Comercial. Era el deseo de mi madre. A mí no me gustó nunca la contabilidad y la aritmética, las matemáticas, no era muy buena, no era ese mi campo. Así que hice hasta el 4, cuando pasé a 5 ya para recibirme como contador, decidí no seguir. Ya ahí tomaba decisiones propias, muy a pesar de mis padres, mi mamá que no quería, y empecé a estudiar como alumno libre en el liceo, porque quería estudiar leyes. Ese era mi objetivo. Bueno, terminé mi enseñanza secundaria en ese tiempo, humanidades. Sexto humanidades. Sexto humanidades. Y tuve un tiempo sin trabajar y después que estuve trabajando en la librería central, entré a trabajar al Liceo Max Sala, como para docente. Ahí tuve varios años, hice los cursos para docentes, pues combinaba, hacía clases y tenía también la función de para docente. Hacía clases de ciencias sociales, que la historia que es lo que siempre me ha gustado a mí. Paralelo a ello, participando en política de muy joven, yo política entré a participar como a los 16 años en la Juventud Radical de aquí en los Andes, y a la edad de 24 años tenía cuando asumí la subdelegación de Calle Larga. Fui subdelegado de gobierno de Calle Larga y ahí recuerdo algunas fotos con Connie, que era, ya le decía yo, la primera dama de Calle Larga, porque aparecíamos en las actividades que se desarrollaban. ¿Eso fue en tiempo de la Unidad Popular? En tiempo del gobierno de la Unidad Popular. Yo fui en representación del Partido Radical. Fui subdelegado, duró el tiempo que duró el gobierno de la Unidad Popular. Y seguí trabajando en el liceo. Y en el liceo estaba muy feliz, pues no teníamos familia todavía. Y de repente yo no pensaba a lo mejor seguir trabajando mucho tiempo en el tema de educación y escribiendo, porque ya escribía, me gustaba escribir. Y un apoderado me dijo de repente: oiga, don Carlos, ¿no le gustaría trabajar en Andina?
Nunca lo he pensado. Le dije, yo me lo llevo para allá. Si usted quiere, dígame. Yo no pensaba en ese tiempo en temas de dinero, nada, ni de relación de cuánto era más, cuánto era menos. Yo estaba cómodo en el liceo, perdón, y Cori estaba trabajando conmigo, trabajamos juntos. Por eso te dije que recién que hemos estado en todas las cosas juntos. Y de repente dije, bueno, ya, vamos a probar. Y partí a trabajar a Andina. Entonces ahí recién noté la diferencia con mi primer sueldo. Yo entré a trabajar un 12 de enero. Y cuando me llegó el sueldo a fin de mes, me llegó el sobre, yo lo recibí, me acuerdo como que fuera hoy día, y vi la cantidad y dije, se equivocaron. Yo no trabajé el mes y me están pagando un mes prácticamente, y dije, mucho dinero. Y fui a hablar con el tesorero de la institución, que era don Gastón Quevedo, y le dije, y me dijo él, sí, Puño, y yo usaba mucho esta palabra, sí, Puño, parece que se equivocaron, me dijo, le están pagando mucho. Entonces me dijo, sí, pues ¿qué tengo que hacer? No haga nada, y yo sí hace su sueldo. Entonces, yo feliz, bueno, ahí trabajé 32 años en Andina, 32 años. Y paralelo a ello, nunca dejé la educación. Eso sí, nunca quise dejar la educación y seguí haciendo clases en el liceo vespertino, que ya hacía clases ya. Así que seguí con mis horas de clase, trabajaba muchísimas horas. Eran muchas las horas al día que trabajaba, porque partía en Andina, nos recogían como a las 6:20 el bus, nos llevaba para arriba, trabajábamos hasta las 5:30, tomaba el bus de regreso, yo llegaba aquí 20 para las 7, a las 7 de la tarde entraba al liceo vespertino, la última hora de clase la tenía 20 para las 12. Y así estuve, yo creo, por lo menos unos 7 años. ¿Y cuándo comienzas en la parte ya de la escritura, de la investigación histórica, de tu primer libro? ¿Cuándo te decides ya a escribir profesionalmente, por llamarlo así, tu primer libro? Bueno, el tema de la escritura para mí fue como de siempre. Parece que alguien en la familia había, porque mi hermana, que es del sur, también escribía poesía. Y yo escribí mucho pensamiento, mucha poesía que nunca la he publicado. Y la poesía me daba como rubor, me daba como vergüenza, porque la poesía como algo, son los pensamientos tan personales. Decía, ¿por qué estoy escribiendo cosas tan personales? ¿Qué más? ¿Y eran de amor? ¿De qué eran de amor, de protesta, de todo un poco. Pero eran muchos de amor y de protesta. Entonces esto es muy, muy personal y me da cierto rubor hacerlo. Así que está ahí, hay mucha poesía que tengo, nunca la he querido publicar ni creo que la publique. Y bueno, y siempre ese deseo de escribir me llevó a un programa que hicimos contigo, José Andrés, en la radio, era la Trasandina, que estaba donde está la municipalidad ahora. Radio Trasandina, sí. Y ahí hicimos, que lo creaste tú, ese programa que tiene, mucha gente lo recuerda todavía, que era Julio Mes de los Andes. Julio Mes de los Andes, que era un programa concurso, donde participaban todos los colegios de educación media, ya era media, de aquí en los Andes. Sí. Y yo era presidente del jurado y tenía que preparar las preguntas, y que eran muchas, entonces tenía que meterme mucho en la historia de los Andes. Como me gustaba la historia, me fui metiendo, pero me encontré con la terrible realidad que no había nada publicado sobre la historia de los Andes, nada, pero absolutamente nada. O sea, no había ningún solo libro publicado sobre los Andes. Entonces, después que terminó el programa, que fue un éxito, fueron 2 o 3 años, no me acuerdo bien, sí. Después que terminaron esos programas, yo dije, no, hay que hacer una historia de los Andes. Y mientras hacía la historia de los Andes, supimos, con un grupo de René León, entre ellos Mario González Mardó, un grupo que formábamos el Instituto Alto Aconcagua, que nos dedicábamos a la cultura, supimos que se había escrito un libro sobre historia de los Andes en un concurso por ahí por los años 50, y que lo había ganado un profesor de Rancagua. Miranda. Héctor Miranda. Entonces empezamos a preguntar, a buscar por todos, nadie sabía del libro, en la municipalidad no sabía, nadie sabía del libro. Hasta que de repente nos dijeron, oye, creo que el doctor Salas tenía el borrador de ese libro. Se lo habían facilitado. Bueno, el doctor Salas ya estaba fallecido. Fuimos a hablar con Marita Ponce, la viuda de él, y efectivamente ella tenía el borrador de esa historia de los Andes, que es muy buena, y nos facilitó inmediatamente. Así que trabajamos el grupo ahí de personas y editamos la historia de los Andes. Y de ahí ya después vinieron mis libros de historia. Ahí yo me empecé a escribir, porque era ¿cómo se llama?, mi deseo, escribir sobre la historia de los Andes. Y dije en ese tiempo, cuando vi esa realidad, que tampoco se había hecho en toda la historia sobre literatura andina, que dije, yo voy a escribir solamente los Andes. Y muchas personas me preguntan, oye, ¿por qué tú escribes solamente los Andes? Bueno, porque me gustan los Andes y cuando cuento los Andes hago la relación también con el país. Por lo tanto, no está solamente la historia de los Andes. Si bien es cierto, en lo preponderante, se habla también de otras cosas de la historia de Chile. ¿Y hasta este momento cuántos libros ya llevas escritos? Yo tengo 8 libros publicados. 8 libros. 8 libros ¿Y de qué basan estos libros?
Bueno, mi primer libro fue una experiencia también bien importante. La editorial Salvat hizo un trabajo de aporte a la cultura en Codelco Andina. Hicieron un concurso de literatura y poesía para los hijos de trabajadores. Y a mí me pidieron que integrara el jurado. Yo dije, ya encantado de integrar el jurado. Y integré ese jurado y me pidieron también que, junto con ellos, hiciera un trabajo corto, un ensayo, sobre algún tema andino. Y yo elegí Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda, yo creo que lo elegí muy bien. Y la editorial Salvat me publicó ese trabajo, que era un librito muy pequeño, que yo dije, no, esto no alcanza para llamarlo libro, pero era más que un folleto también, si tenía sus páginas. Y esa fue mi primera publicación. De ese libro no tengo. No tiene ningún testimonio, nada. No, debe estar, sí, los borradores probablemente, pero como formato que lo hizo la editorial Salvat. ¿Y se vendió Salvat, ese libro? No, Sí. no, se entregó para la gente que participó. Fue Ya. como un aporte que hizo Salvat Editores. Y de ahí, bueno, yo ya estaba lanzado trabajando ya por mi primer libro, que fue Los Andes, Históricas Relaciones, que fue un libro con más de 270 páginas. Bueno, y de ahí ya no paré, seguí con el tema de investigación. Me ayudaron mucho, indudablemente, tengo que decirlo también, porque todos en la vida se dan las cosas para que uno tome decisiones y pueda realizar sus proyectos. El hecho de trabajar en radio, de estar trabajando junto a ti, incluso en programas Recordando, por ejemplo, me significó hacer muchísimas entrevistas. Muchas entrevistas sobre los Andes, no solamente sobre los Andes como provincia, los Andes y sus comunas. Entonces, de ahí también cuando visitaba las comunas dije, no, hay que hacer también un programa sobre folclore, leyendas, tradiciones. Así que iba saliendo, eso ayudó mucho. Y el último libro, Los Andes, Recuerdo y Añoranza, es producto de todo el resumen de esos 5 años de investigación de los programas radiales y otras cosas más que yo fui buscando. Lo transformé en un libro, indudablemente tengo esa facilidad como para escribir, así que edité ese libro de 320 páginas que es mi último libro. Dentro de los hitos importantes de esta historia que tú nos estás contando, está sin lugar a dudas la celebración de los 200 años que cumplió Los Andes, donde también nació un programa radial que era del Bicentenario. De estos hitos de los 200 años, ya han pasado varios, ¿crees tú que se están cumpliendo cuando ustedes proyectaron, soñaron con estos 200 años? Han pasado ya varios. ¿Se ha cumplido o no? Sí, yo creo que sí, algunos sueños, incluso sueños se han cumplido. Qué bueno que me lo recuerde. Cuando uno recuerda, de repente cuando recuerdo yo digo, bueno, ¿en qué tiempo yo descansaba? Porque estaba en todas esas de las cosas, estaba en muchas cosas. Me recuerdo claramente, como aporte, fui vicepresidente del comité ejecutivo Con el alcalde del Sergio con el Vargas. alcalde Sergio Vargas. Trabajamos muy bien juntos y una de las cosas que yo aporté, que le dije a Sergio, le dije, mira, me gustaría hacer un programa radial para celebrar y darle fuerza y meter bulla con los 200 años, para crear conciencia en la gente, no sé, ser un activista en los 200 años. Lo conversé contigo y con Sergio Vargas, estuvieron de acuerdo y creé el programa Página 200, que era un programa en vivo. Sí. Un programa en vivo también era todo un esfuerzo hacer un programa en vivo para los 200 años. Se hacía del Hotel Plaza. Del Hotel Plaza y se transmitía había una televisión incipiente en Saladillo, Sí, interna, claro. y el programa se transmitía en Saladillo por la televisión interna. Y ese programa tuvo mucho éxito porque era un programa en vivo, tal como tú dices, de Plaza, donde participaban muchos panelistas, habían como 7 panelistas, generalmente en el programa estaban diputados, autoridades de San Felipe, Los Andes, de las comunas, y se tocaban temas de interés y se reforzaba el tema de Los Andes, la importancia de los 200 años. Fue un programa, yo diría que mucha gente lo recuerda, de los cuales también todavía afortunadamente hay registro. Y bueno, y eso indudablemente significó también que el tema del Bicentenario quedara se despertara mucho interés y se hicieron muchas cosas, hubo sello conmemorativo, hubo libros, yo aporté con un libro, hubo también edición de la medalla conmemorativa, que fue una gestión que pude hacer a través de la Casa de Moneda en ese tiempo, hice 2 medallas conmemorativas muy hermosas, quedaron libros y quedó este fue idea de ¿cómo se llama? Me acuerdo siempre me estoy tratando de acordar del antiguo encargado de obras de la municipalidad, Aninat. Marcelo Aninat. Marcelo Aninat, conversando un día, Carlos me dijo, ¿y qué te parece si juntamos todos los recuerdos y los metimos en un cofre en algo y lo dejamos en alguna parte? Le dije, me parece excelente.
Me parece excelente hacer un cofre y dejarlo en la cima del Cerro de la Virgen. Ahí está el cofre. Está enterrado Está ahí. el cofre ahí. Y la idea es que de abrirlo a los 50 años después del Bicentenario, o sea, a los 250 años, cuando los Andes cumplan 250 años, ojalá alguien se acuerde. ¿Y cuándo va a ser eso? Bueno, hay que sacar la cuenta, nos falta poco, nos falta mucho, 18 años también. Y es así, yo diría, desde ese punto de vista, la pregunta que tú me haces, sí, hubo respuesta. Pero hubo algo muy importante, que cuando nosotros hacíamos ese programa, jugamos un poco mucho, fue muy didáctico, muy entretenido. Jugamos a través de la radio, como recrear la Fundación de los Andes con voces que eran de, ¿cómo se llama? Me acuerdo que Jaime Omeñaca, que trabaja todavía en televisión. Actor Jaime Omeñaca, Jaime sí. Omeñaca, él hizo la voz de Ambrosio Higgins cuando estaban fundando los Andes. Fue un programa bastante interesante. Y en las reflexiones que me tocó a mí hacer como director del programa, dije, bueno, ojalá en un tiempo no lejano esta emisora pueda ser también un canal de televisión. No sé si tú te acuerdas que se dijo. Y fue un deseo que al final se cumplió, pues al final también tuvimos canal de televisión, indudablemente gracias a tu esfuerzo. Ahora, dentro de los hitos importantes que tiene la ciudad de los Andes, con sus personajes históricos de los cuales siempre hablamos, partiendo por Pedro Aguirre Cerda, Gabriela Mistral, Faustino Sarmiento, que en algún momento también estuvo. ¿Cuáles dentro de esos para ti son los más importantes y los que han tenido realmente una relevancia trascendente, incluyendo a Santa Teresita, Juanita Fernández Solar? Bueno, yo me voy a remontar un poco para nombrar unos 5, pero quiero nombrar más, pero remontándome bastante en la historia en la época por la lucha por la independencia. Águeda Monasterio. Águeda Monasterio fue una heroína andina que vivía en el Fondo de la Monja, que hay toda una historia. Como personaje, yo la rescato también como personaje para la historia. Rescato también, indudablemente, la trilogía, que estoy preparando un libro de ellos, la trilogía de estos dos grandes educadores americanos, que fue Domingo Faustino Sarmiento, Gabriela Mistral y Pedro Aguirre Cerda. Para mí conforman esta pléyade de vecinos ilustres que vivieron aquí en los Andes. Y dentro de ellos, Gabriela Mistral, Pedro Aguirre Cerda, probablemente me quitan el sueño, diría yo, porque he escrito mucho, he escrito bastante sobre Pedro Aguirre Cerda y sobre Gabriela Mistral. Son los personajes que yo creo que son los... Tú nombraste a Santa Teresa, indudablemente Santa Teresa es más contemporánea, pero también indudablemente que figura también como algo destacado y que dentro de la manera en que se destacan estos personajes, también lo que es importante es que proyectan la imagen de los Andes, o sea, dan a conocer a los Andes como ciudad y entonces eso a uno lo llena de orgullo. Y también dentro de esto lúdico, por llamar así, está el Guatón Loyola, que también proyecta los Andes. Indudable. Y está la historia del Si vas para Chile, que algunos dicen que era para los Andes, aunque otros dicen que no, que siempre fue para Las Condes. Bueno, primero Se va para Chile. El Se va para Chile de Chito Faró. Chito Faró viajaba mucho a las provincias del Cuyo, mucho a San Juan, a Mendoza, y participaba mucho en las actividades folclóricas. Y según dicen, no son cosas que no están comprobadas, que Chito Faró se inspiró en una canción muy parecida que había a los lados de los Andes para crear Si vas para Chile. Y se la hizo dedicada a los Andes porque coincide las características de la canción con el trayecto que uno, o la vista que uno recorre cuando cruza los Andes y llega, cuando cruza la cordillera y llega a los Andes desde el lado argentino. Y lo que se cuenta también, pero esto, si bien es cierto no hay testimonios, dice escrito para poder decir esto. Son las leyendas populares. Pero en realidad es una leyenda popular, pero más que leyenda es como que se dio, como fue así. Chito Faró la ofreció a un alcalde que nadie sabe quién, siempre dicen fue un alcalde, hay como dos nombres que dan, nadie se matricula con ninguno, que dice que se la ofreció, el alcalde le dijo que no, porque la canción dice, pueblito se llama Los Andes. Dice, Los Andes no es un pueblo, es una ciudad. Eso es lo que cuenta. Entonces, no se la recibieron. Entonces, Chito Faró se fue, no, tampoco se fue, sino que la cantó una vez al otro lado, en Argentina, en una actividad grandota, y salió un chileno, después que escuchó que cantó esa canción, le dijo, oye, le dijo, Chito, estáis mal, tenéis que cambiarle el nombre. Las Condes la lleva, ponele Las Condes. Y Chito Faró le hizo caso a ese amigo y se las fue a ofrecer, le puso Las Condes, se las fue a ofrecer al alcalde de Las Condes de esa época y se la recibieron, pero olvídate cómo se la recibieron. Y es verdad, esto sí que es verdad. La policía de Las Condes lo llevó con una casa, sí, Chito claro. Faró. Eso es parte de la historia. Por eso la historia esta se mezcla un poco. Se mezcla un poco con la realidad y la leyenda, la historia y la leyenda. Y en cuanto al tema del Guatón Loyola,
Bueno, yo lo investigué a Guatón Loyola. Yo investigué a personas que estuvieron en el rodeo cuando la Medialuna estaba en el Centenario. Ahí fue la pelea, no fue acá a la orilla del río, sino que cuando la Medialuna estaba en el Centenario, y dicen que la historia fue, la pelea realmente se armó. A mí la contaron 3 personas que entrevisté. Pero a su vez, salió una versión después de Santiago que dicen que no, que fue en Parral la pelea, sí, y que allá le pegaron a Guatón Loyola. Yo digo, no importa, ya ha sido en Parral. O sea, lo que se dice, la cueca es aún famosa porque fue en el rodeo de los Andes donde le pegaron a Guatón Loyola. Así que quedó asentado los Andes como tema. Así estamos conociendo a nuestro buen amigo de toda la vida, don Carlos Tapia Canelo, en este programa Desde el Alma, con Fuente de Soda La Terraza, de Santa Teresa 102, esquina 3 Carrera. Los mejores churrascos, lomitos completos, pizzas, hamburguesas, colaciones. Atención de lunes a sábado, de 12:30 a 22 horas. También se entrega pedidos por delivery. Hacemos un breve alto y ya regresamos a nuestro estelar de hoy con Carlos David Tapia Canelo. Si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? Porque prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, por amor.